Es una obra bien compleja. ¿Cuántos años nos hemos demorado? 14 años, Ruth. Hemos venido para ver la respuesta. Van a tener agua de la tomilla. Lo único que nosotros le decíamos, gracias Señor, gracias. Buenos días, tía. ¿Cómo está? Buenas, Yo buenas quiero... tardes. Buenas tardes. Bien, bien. Yo Con el estoy favor de Dios y nuestra Madre Santísima, bien. muy emocionada por poder conversar Sí. contigo y hacerte unas preguntas. Y una pregunta, ¿cómo nace el deseo de trabajar en comunidad, de servir a la comunidad, de dar tiempo? Bueno, desde niña me gustó, desde que estudiaba en la primaria. Veía que mi hermana Lola, mi cuñado Félix, trabajaban en construir el centro de educación de mujeres, donde ustedes han estudiado. El colegio de Sí, Pampa de el Camarones. colegio de Pampa de Camarones. Entonces, yo tendría pues 13 años. Miraba que mi cuñado era el secretario de la Asociación de Padres de Familia, muy responsable. Cuando hacían actividades, colaboraban las esposas con los esposos. Y mi hermana siempre preparaba sus platos que eran predilectos, los tallarines, las pastas que en Italia son La principal fuente de alimentos, sí. claro, El plato de cada día. el Todos los plato días de cada todos día, los días se sí, cocina los ya. tallarines, todos Y los... mi hermana los preparaba muy ricos y preparaba pues cantidades, ¿no? Y yo ayudaba, desde niña ayudé. ¿Preparaba cantidades para quiénes? Para venderlo en el colegio, en actividades que se hacían. Para Puede recaudar ser fondos. para recaudar fondos, porque con esa utilidad se iba construyendo, porque nadie les daba nada, ni el consejo, ni el Ministerio de Educación. Entonces la comunidad poco a poco iba construyendo un aula, iba construyendo otra, y así sucesivamente. Ya. Cosas que uno no sabe. Claro, y cuando yo llegué a ser profesional, siempre en la normal también nos daban un curso, eran muy buenas educadoras, muy buenas pedagogas las madres del Buen Pastor. Estudié interna, la disciplina era militar. Uno ve tantas cosas y dice, no, si puedo sacrificarme y levantarme a hacer Me levantaba temprano, dejaba mi almuerzo hecho y me iba a trabajar. Ya mis papás fallecieron. Sí, fallecieron Entonces de años atrás. ya no tenía esa necesidad de tener a las chicas en casa. Ahora me ha hecho recordar que, pues, hablando así, nosotros estaba trabajando, no solo se ocupaba de su familia, también cuidaba a sus padres, a los dos, Sí, y yo lo vi. sí, Me a los dos. Sí, lo sé. Y antes de irme a trabajar, Y que estaban en cama. mira, y antes de ir a trabajar, tenía que dejarle, no había pañales en ese tiempo no había pañales descartables. No, en tela. Entonces había que comprar de su misma ropa interior, que no la usaban ya, no la usaban, eran de algodón, hacía los pañales. En esa época se usaban los pañales Y también para los algunas niños. veces pañales, los absorbentes que había, pero no había los pañales descartables. Y tenía que dejarlo lavado, y no teníamos agua y desagüe. Es más, Es verdad, no no teníamos teníamos agua y desagüe, porque el agua y el desagüe te facilita una serie de cosas. Y ahí Pero ya veníamos gestionando el agua y el desagüe. ¿Cómo nace esta idea de cómo inician a gestionarlo? Por necesidad. Sí, en necesidad y en todas partes, pero cuando nos ponemos ya a actuar. Parte de la casa. Parte de la casa. Yo miraba que mis hijos venían de practicar deporte y teníamos que tener tinas con agua para que vengan
a lavarse, una ducha empírica, digamos, Sí, ya, a sí. echarse el agua con un baldecito, total. Y el colegio, Ujú. el colegio, ¿te acuerdas cómo eran los hilos? Sí, me O los acuerdo. baños. Evita Parecía una isla, sí, y sí, sí. parecía una isla, Sí, era lo que se llaman, pues, un asilo sí. donde, Pero eh las heces quedaban, y después con el profesor Leime ujú. nos ingeniamos de hacer un silo en esquina, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y que se contacte con el agua de, de la zanja que pasaba por el colegio y Ajá. llevara de esas aguas hervidas al estanque de señor Lucas Núñez. Así, el Ya. estanque. Entonces, Ese detalle no lo conocía, pero sí, que, no habían ya, servicios pero higiénicos modernos como los conocemos hoy, había un silo. eso también me motivó. Y las madres del Colegio del Rosario, para que las madres del Colegio del Rosario hicieron una buena labor. Fuimos a hablar con la prefectura, le explicamos nuestra realidad, la cantidad de alumnos que estudiaban en el colegio. Era Ujú. separado, varones Mujeres y en ese mujeres. momento. Y ellos nos dijeron pues que ellos no podían hacer, que eso dependía de Sedapar. Ujú. Pasamos primero nos organizamos, el pueblo se organizó bien. Yo veía que Isaías Talavera, ¿te acuerdas que era el presidente de la Asociación de Padres de Familia? Ujú. Era muy responsable. Entonces le digo a Isaías, ¿y si formamos un comité para gestionar el agua y el desagüe? Me dijo, no va a salir porque ya se formó un comité, Ujú. que mi cuñado Félix era secretario. Lo pasaron a Sedapar Ujú. y Sedapar les dijo que el límite Ujú. era la línea del tren. Ujú. Hasta ahí De podían prestar Tahuaycani, servicios. la línea del tren de Tahuaycani. Tahuaycán, Ujú. ya. Pero hasta la línea del tren. Después de la línea del tren, nadie podía gozar de esos servicios. Era que te digo, algo obsoleto, porque Ujú. no podían privarnos de un servicio a los seres humanos. Ujú. Ya, bueno, entonces me dijo, no sale, pero insistamos, porque, pero ya mira, se ha deshecho un comité, y le digo, insistamos, organicemos, ya, Ujú. se animó. Entonces, con Isaías Beto, mi hermano Beto, que en paz descanse, mi hermano Beto falleció, Sí, sí, lo sé. y formamos salíamos todas las noches a organizarlo al comité. ¿De cuántas Rubén Amado también, Rubén Amado se sumó, Ujú. eh, le hablamos a una señora Juana Muñoz de Paiva, también se sumó, eh, y jalamos a los jóvenes para que nos acompañaran, nombrando de cada calle Ujú. delegado y subdelegado, para que informaran a sus vecinos sobre esta gestión que íbamos a empezar. ¿Ya? Eso nos ha durado como un mes organizarlo. Y todas las noches pues salíamos a organizarlo, todas las noches, De porque lunes a era nuestro domingo, tiempo, era el tiempo que podíamos disponer. de lunes a domingo, o de No, lunes a viernes. e inclusive domingos, no desperdiciamos tiempo. Y una vez que se organizó el comité y ya el tanque del agua empezó a fallar, a Ujú. veces teníamos agua, a veces no teníamos. ¿Has experimentado eso? Tú todavía has estudiado, todavía estabas acá. Sí, mi mamá Y, traía, la verdad que mi mamá y traía agua traía del pozo.
traía agua porque del manantial. no, mi mamá, teníamos un pozo Ah, abajo de ya, los de ya. mi abuela que ya, Ah, ya, claro, sí, ella jalaba ya. con cuerda el agua del pozo, Ya, con rondana la porque sacaban, sí, con rondana, con no, un... con Sí, la cabulla se ya, jalaba porque pues no había agua y esa agua que había en el caño, que de repente no sé dónde venía esa agua, pues casi nunca había y nunca ya. llegaba esa Pero agua. nosotros acá no teníamos agua. Ujú, Había veces y había, y esa misma necesidad ujú, del agua que a veces, y tenían que ir al chorro, ujú, ¿te acuerdas el chorro, la entrada Pampa? Una acequia, ujú. bien conocido el nombre de chorro. Y hasta ahí tenían que ir a traerlos en cilindros el agua, en la carretilla. Y eso motivó para que se interesaran la mayoría de familias. Oh, qué Algunas se bueno. negaron porque pensaron que era un robo era, que no iba a salir. Hasta personas que eran autoridades del Pero ¿por distrito, qué un robo? sí, porque piensan que el dirigente va a robar, así. Piensan que perdón, el dirigente va a robar, ya. Entonces, hemos organizado el comité, hemos juramentado Ujú, en, en el año 1970, ujú, ¿ya? Y ya el secretario, que era su especialidad, Beto, hizo el oficio para lo mandamos a Sedapar. Sedapar nos negó, diciendo que su límite era la línea del tren. sí, Para otra. esto ya se había formado la urbanización Tahuaycán. Ah, no existía Antes primero. no había, pues, pero ya desde que nosotros empezamos a organizarnos, ya la urbanización Tahuaycani, no en su totalidad, pero Comenzaban a nacer. una parte de la urbanización ya funcionaba, tenía agua, desagüe y todo, Ujú, ya. Entonces, mandamos el oficio, nos dio esa respuesta, estaba como gerente el ingeniero Torres del Villar, y fuimos con el mismo oficio. Estaba de presidente Morales Bermúdez, ¿ya? Entonces le dijimos, pues, que yo he sido siempre de llamar las cosas por su nombre, no, no ir a humillarnos para una necesidad prioritaria, ¿ya? ujú, Y le digo, ingeniero, usted nos dice aquí en el oficio que el límite para prestar los servicios de agua y desagüe es la línea del tren. Sin embargo, la urbanización Tahuaycani, que ha pasado la línea del tren, tiene los servicios de agua y desagüe. ¿Por qué a ellos se les da y a nosotros no? ujú. ¿Por qué? Con este oficio que usted nos ha dado, viajamos a Lima a hablar con el presidente Morales Bermúdez. ¿Ya? Y si usted gusta, mira que ni siquiera habíamos hablado con un militar que llegó a ser presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y él era su secretario de Mercado Jardín. Y le dijimos, vamos a hablar con un hijo del pueblo de Pampa de Camarones, con el señor Pedro Edilberto Villanueva, ah, Villanueva, que apellidaba la tía, Villanueva Valdivia, porque de Ujú. su mamá se apellidaba Valdivia, vivía acá. Y cuando le dijimos eso, señora, nosotros no les hemos denegado el servicio. Papelitos hablan. Acá está la respuesta que usted nos ha dado por escrito. No tienen necesidad de viajar, Ujú. les vamos a dar el servicio. Ahí empieza la parte positiva. Ahí, Se comienzan a trabajar. sí, en el año 70. En Ujú, el año 70. Empezamos, pero empezamos pues de foja cero, no teníamos nada. ujú. Es una obra bien compleja. ¿Cuántos años nos hemos demorado? 14 años, Ruth. Sí, me acuerdo 14. que estaban abriendo las Ah, zanjas, sí, pero yo ya estaba, yo nací en el sí, 74 y me acuerdo eh,
que era niña, tendría de Ya, repente todavía, 5 o 6 años. todavía tú, y cuando tú has estado ya terminando la secundaria, y la primaria, en el 84 yo me he retirado, en Ujú, el 85, sí. en el 85, en el año 84 hemos inaugurado el agua del desagüe. Por eso es que se fija el aniversario de Pampa de Camarones por la inauguración del agua de desagüe, después que hemos pasado penuria y media. Teníamos problemas como no tienes idea. Algunos Ya, ejemplos de estos y problemas. los de Sedapar nos dijeron que para que nos bajen los costos, porque eh, presentamos todo lo que nos iba pidiendo Sedapar, Ujú, el plano estudio de agua y desagüe, el catastro de Pampa de Camarones, eh, después estudio socioeconómico, todo lo que nos pedía, y nos dijeron de que entre más usuarios haya, bajaba el costo de la obra. Entonces, y nos dijo, por ejemplo, si es que Guaranguillo no entra, tenemos que nuestras aguas servidas de toda esta parte de acá, ujú. inclusive de, de la parte alta, no sé si tú conozcas, pues yo sí conozco Huancavelica, el Girón España, Madre de Dios, tenían que venir por la Avenida Unión, por Ah, la me está hablando de avenida las paralela calles. a esta. Sí, sí, las Sí, conozco, todas las ya, calles. por ahí a dar al palacio. Ah, ok. Pero y la parte donde viven los Núñez, Ujú. toda esa parte baja, tenían que cruzar las chacras y Wow. encontrarse tanto este desagüe de acá como el desagüe de allá en la puente del Cural, Ah, ok. donde vivía el señor Alejandro Arce, ¿te acuerdas? Ujú. Ya, ah, ahí, o sea, por los terrenos de los delgados, Ah, por donde hay una puente, nosotros, sí, claro, por donde hay una puente nosotros hay, vamos camino al sí, cementerio de hay una Sachaca. puente, ahí Sí. tenían que encontrarse los dos canales las dos tuberías de desagüe, las matrices, Ujú. y de ahí ir al palacio. Ok. En cambio, eh, si se sumaba Guaranguillo, Alto de Alto de Amados, tío. Amados, tío Grande, hemos hablado con ellos, Ujú, pero ellos no querían el agua y el desagüe, sino ellos tenían problemas de movilidad, de electrificación. ujú. Y llegamos a que un pueblo, el tío Grande, que no tenía luz, están con las instalaciones hechas en casa y no tenían luz, este, tuvieran el servicio De luz. de luz. Entonces, cuando nos aprobaron todo, es más, una vez que cumplimos con todos los requisitos que nos presentó, que nos pedía Sedapar, eh, ahora ver el financiamiento. ¿Quién lo financia para Dinero. hacer la Ujú, parte económica, la más difícil? ujú. Y nosotros fuimos al área de salud, ¿no? al, hemos ido al Banco de la Nación, tampoco. Hemos ido a los bancos, te facilitaban, pero los intereses eran muy Y subidos, altos. Ujú. muy caros. Ya un poco desilusionados, fuimos a Sedapar. Nos acompañó el ingeniero José Miguel Rivas, que era presidente como prefecto de Ujú. Arequipa, eh, y con el alcalde de Sachak, con el señor Willy Correjo, que él nos apoyó, sí, en eso, lo que los otros alcaldes no apoyaban nada. ¿Ya? En- Fuimos a hablar, le dijimos, ingeniero, mire, hemos ido para ver el financiamiento de la obra, pero vemos estos inconvenientes. El área de salud no lo hace, el Banco de la Nación tampoco,
Ujú. Los bancos, los intereses son demasiado caros. Y ustedes también cobran los intereses demasiado caros. Y nos dijo, ¿de qué se preocupan? Ya yo los he incluido en un préstamo del AID que viene de Estados Unidos y los intereses son muy cómodos, muy cómodos. Ya, Ujú. entonces con esa resolución ya podíamos, ¿te acuerdas que los invitamos a los de Sedapar ahí al mercado? Ujú. Ahí don Willy Cornejo como era el alcalde, eh, arregló con el mobiliario del consejo. Ellos no, en ese tiempo los alcaldes no manejaban un centavo, te digo, nada, nada, Mira qué sí, novedad. nada manejaban en ese tiempo, te hablo, En ese, que sí, lo sé, en en ese ese tiempo, te tiempo. hablo más o menos del año, del año 70, del año 79, Ujú. 79, por ahí, o 78, no manejaban un centavo, Ujú. no como ahora reciben cualquier cantidad de dinero, ¿ya? Y hicimos pues un agradecimiento al, a todos los ingenieros, vino el ingeniero José Miguel Rivas, toda la plana mayor de Sedapar. Ujú. Les preparamos un plato y así, pidiendo a las personas que colaboraran. Y nosotros colaboramos duro, los dirigentes. Mi Ujú. esposo colaboraba duro, él siempre me ha apoyado. Sí. Jesús, siempre me ha apoyado. Ya. Se inauguró el agua y la ejecución del agua y el desagüe, porque ya teníamos todo. Ujú. Era Ya. para pasar ya a la acción. Para pasar ya la ejecución de la obra. Y en se enteró Guaranquillo y se suma Guaranquillo. Ujú. Le invitó el Gordo Núñez, tú lo has conocido, a Víctor Núñez, Sí, sí, lo a él sí lo invitó, conocí. lo invitó a Torres del Villar a una reunión a Guaranquillo sin organización del pueblo, le dieron el servicio. Nos que Cortamos un ratito ya, para ver que esté. ya, Ujú. ya. Con- Entonces se sumó, Ujú. digo, se sumó Sí, Guaranquillo estábamos ya en la y ejecución. nos creó problemas porque su pueblo no estaba organizado. Ujú. Fue el entusiasmo del gordito Núñez. Víctor Núñez, Ujú. que era preocupado por su comunidad, pero cuando se les habló del agua y el desagüe, no quisieron tampoco, no quisieron, lo veían que era imposible. Bueno, ya pues empezamos la ejecución de la obra. En primer lugar, teníamos que buscar un terreno, Ujú. ¿no? En la ejecución de la obra nos dijeron que siempre íbamos a tener agua del subsuelo de acá, del manantial de los terrenos de don Carlos Quesada. Y yo no lo veía tanto, le decía, comentábamos con nuestros dirigentes y con los mismos de Sedapar, pero con ese sistema vamos a tener los problemas que hoy día los tenemos, Ujú. de que las bombas funcionan cuando están nuevas, llegan a deteriorarse Ujú. y, y ya no funcionan y vamos a tener otra vez deficiencias en el servicio de agua. Íbamos aprendiendo mucho en esto, Haciendo. ya. Y por buena suerte, yo digo toda la obra de Dios porque nosotros hacíamos en nombre de Dios, en nombre de Dios y de la Virgen María, que ella que interceda por nosotros, que interceda por los niños, por los jóvenes, porque Ujú. siempre pensando en ellos que, y el riesgo que corren, porque la población se va densificando más y sin servicios, pues, no se puede vivir.
Sí. Puedes vivir sin luz, que la reemplaza una linterna, una lámpara, en fin, Ujú. pero sin agua y sin desagüe no puedes, ¿no? Es básico. Y pensando también en los ancianos, pensando en mis padres, que nosotros nos ingeniábamos para lavar sus pañales, ¿ya? Ujú. Bueno, eh, todo eso les manifestamos, pero no hay otra alternativa. Pero vino un ingeniero de Piura Ujú. a trabajar a Sedapar, Vaca apellidaba el ingeniero. Y fuimos, yo sola fui al Sedapar porque Isaías trabajaba en el Maxule, no podía salir, Ujú. entidad privada. Sí. Beto trabajaba en la universidad, tampoco. Ujú. Entonces yo eh, iba pues porque me decía, me vea usted tal día. Y a ustedes y a otras promociones, a las anteriores, y ustedes le decían, ustedes tienen que portarse bien, van a trabajar esto porque voy a ir a Sedapar, no me voy a Sí. andar, Sí, me acuerdo. sí, voy a Sedapar Que tengo que hacer el a hacer trámite esta gestión. hasta que nos llegue el Y agua y sí, el desagüe para que a nos den el casa, agua, ustedes a quieren tener cada agua y casa. desagüe, Sí, 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 entonces a portarse bien, como si la maestra estuviera acá. Y eran disciplinados los chicos, para que no sí, me quejo, sí, 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 porque bastante diría yo. desde primer grado les enseñé a ser disciplinados, disciplina. Bueno, este, llegué y le digo, ingeniero, ¿cómo eso de las galerías filtrantes? Porque teníamos que pedir autorización a Ujú. la señora, a la viuda de Quesada, porque ya murió don Carlos Quesada. Y no, me dijo, señora, eh, ustedes ya actualmente tienen ese servicio de agua por galerías filtrantes y no es algo eterno, no, van a tener problemas. Ujú. Fue por el mes de eh, marzo, cuando empezamos, no estaban todavía, no estábamos en clases porque antes empezábamos el 1 de abril. Abril. Ujú. Y pero teníamos que asistir al colegio para Las la parte, matrículas. para elaborar la parte administrativa. Ah, sí. Y, pero déjenme este mes de marzo, yo he ido los primeros días, déjenme el mes de marzo y vienen tal fecha del mes de abril, Ujú. ¿ya? Porque vamos a ver si les damos, voy a estudiar para ver si les damos agua de la Tomil. Cuando me dijo eso, gracias ingeniero, eso es lo que deseábamos, tener una solución Permanente. permanente. Ujú. Porque como inclusive me dijo, en momentos de sequía se secan hasta los manantiales y no va a haber agua, ¿ya? Entonces mejor el darles el atomil. Déjeme un mes, déjeme un mes. Ya pues terminó el mes y, y fuimos nuevamente. Ujú. No recuerdo si he ido sola o he ido con Isaías. Y llegamos y ingeniero nos dijo que regresáramos tal fecha. Hemos venido para ver la respuesta. Van a tener agua de la Tomilla. Qué bello. Ya, hoy nosotros, lo único que nosotros le decíamos, gracias Señor, gracias, gracias Señor Dios mío, gracias mamita linda porque has intercedido por esto. Lo que nosotros queríamos es servir de una manera óptima en este servicio a la comunidad de Pampa de Camarones. Eso era nuestro deseo, Nuestro ¿ya? objetivo. Sí, Lo que hoy lo es veríamos el objetivo. objetivo principal, no defraudarlos, no Ujú. defraudarlos. Y no los defraudamos. Claro que no. Ya, pero para eso tienen que conseguir un terreno. Ya lo había visto donde teníamos que ubicar el reservorio. Ujú. Tienen que conseguir un terreno para construir un reservorio, para bajar la presión del agua, porque si no la presión del agua
es fuerte y rompe las tuberías. Ok. Ya, era esa la finalidad. Estoy aprendiendo Entonces, un sí, poco de, uno va aprendiendo muchas de, cosas, siempre. Ya. de todo esto que no conozco cómo Entonces, funciona. ¿cuál era el lugar donde se ha construido pues el reservorio? En Fátima. Entonces fuimos ya a Casara. Los Fuimos donde vendió, Mérida, hablamos con su esposo y le dijimos la necesidad y aceptó. venderlos. Aceptó vender el área que necesitaba el Ujú. Sedapar. Más bien nosotros del préstamo del aire no hemos manejado nada, todo lo ha manejado Sedapar, Ah, ok. felizmente, gracias a Dios. Y No, mejor que lo repita esto. El mejor, préstamo del aire sí. lo manejó todo Sedapar. Ustedes no tocaron nunca ese dinero. Ni un centavo, Ujú. todo lo manejaba Sedapar. Ya. Bien. Entonces, ya Mérida vendió el terreno, Ujú. pero haciendo el documento con Sedapar, Ujú. porque nos dijeron y en Sedapar. Hoy día se está inaugurando el servicio de agua y desagüe en Pampa de Camarones y mañana es propiedad de la empresa de saneamiento de Sedapar. Ustedes ya no son dueños. Así Ujú. nos dijeron. Me Es parece más, lógico. teníamos que poner las tuberías de agua y desagüe para servir a 7 pueblos más, Ujú. a 7 pueblos más, Pienso que es ¿no? una cosa bonita, ¿no? Y claro, y nosotros ya pues va a servir a José Antonio Taboada, que no tenía el servicio de agua, Ujú. uh, pero no digamos un servicio Óptimo. completo, Ujú. ¿no? No tenían desagüe, Ujú. ya, solamente era incompleto. Tenía agua, pero no desagüe. Bueno, y ya pues va a servir a Fátima en el futuro. Ahora no han entrado, pero va a servir a Fátima. Ok. Y ya entró Guaranguillo. Sí. Y entonces va a servir, en el futuro va a servir a lo que existía era una urbanización a Torreblanca. Ujú. Torreblanca. Va a servir a Torreblanca. Va a servir a Alto de Amados, a Tío. Ya nosotros les dijimos, a todos esos pueblos que están en la misma recta, van a servirse en el futuro de él. Y no nos oponemos, no Ujú. nos oponemos que ellos gocen de ese servicio, porque así como nosotros sentíamos la necesidad, ellos también sienten la necesidad de su servicio, que no han entrado ahora porque tienen otros problemas, pero ya Guaranguillo entró, Ujú. ya. Bueno. Empezamos ya, ¿qué me ibas a decir? No, está bien Ya, que la ejecución se realizó se realizó. con el apoyo de Sedapal, Es claro, porque ya la todo era el dinero. dirección técnica la daba Sedapar. Ujú. La dirección técnica la daba Sedapar. Y los Y, ciudadanos contribuyeron y nosotros económicamente. sí, ¿no te acuerdas? La apertura de zanjas, cada Sí. uno aperturaba su frontera, más los centímetros eran que cada usuario tenía que escarbar su zanja un poco más por las bocacalles. Ah, ok. Porque ¿quién Sí, hacía? sí me acuerdo que Sí, se tenían que abrir que estas zanjas que se iban haciendo ¿qué y que pasaba? llegaban los tubos, nos dejaban unos tubos, pero eso Entonces, lo dejaba Sedapar y claro, nosotros abríamos las acequias, o sea, los canales. Sedapar corría con toda la parte técnica, Ujú. Sedapar. Ellos construían el reservorio, todo. Y nosotros aperturábamos zanjas Ujú. y ellos ponían la tubería, Sí, eso me acuerdo. ¿ya? Ujú. Pero cuando pasamos para traer de Chullo, Sí. fue complicado, porque teníamos que pasar, teníamos que pasar la línea del tren, era difícil. Entonces no iban a ir a aperturar zanjas ahí los vecinos, porque la obligación de nosotros era aperturar las zanjas
a- En esa zona. en esas zonas. Ujú. Todos los vecinos teníamos que hacer, a repartirnos. Nos tocaría pues a 10 centímetros, entonces llamamos a una reunión al pueblo, todo les informábamos, todo, la verdad así, nada ocultábamos, porque el dirigente que oculta una, la verdad Ujú. no es buen dirigente. El pueblo que se entere de todos, de todo. Y preferible darlo a una empresa. Ujú. Muy Y inteligente. entonces nos recomendaron la empresa Balsú, Ujú. que su presidente era Valdés. Ok. Nos hizo el presupuesto de cuánto costaría desde Chullo hasta, hasta Pampa de Camarones, hasta el parque, hasta Ujú. ahí. Ahí se iniciaba el barrio. Ahí Ujú. empezaba ya el pueblo a abrir sus anclas. Entonces nosotros siempre regateando, oye, le decimos al ingeniero Valdés, ingeniero, por favor, a nosotros nos está costando todo, háganos una rebajita, Ujú. háganos así. Y nos hizo la rebaja. Y le digo, en un documento ponga la cantidad que está rebajando el precio. En un documento va el presupuesto que usted está pasando y en otro documento eh, ponga la cantidad que usted nos está rebajando para que el pueblo se entere que no pagamos así nomás, que estamos regateando a favor de todos los usuarios. Con ¿Sabe que documentos. con documentos? Sí. El ingeniero nos miró, hemos ido ya ahí porque Isaías salía tardecito de Ujú. trabajar, en cambio el Beto salía más tarde de la universidad. Entonces fuimos con Isaías y nos dijo, primera vez que encuentro dirigentes honrados. Wow, qué triste. Ya, Digo, me gusta el elogio, pero ya, debería bueno, debería ser lo común, sí, ¿no? entonces ya, pero no es necesario, le digo, que haya un documento para informarles cuánto cuesta y Ujú. con la refa ya. Dividirlo entre cada uno de los usuarios. Ya entra a batallar este Guaranguillo. Ya, se bajaba Ya, más porque el costo. porque ya se sumó, ya se Ujú. les dio ese servicio. Pero Guaranguillo no cumplía Ujú. con Con pagar pagar. sus cuotas que le correspondía, porque lo dividimos, Ujú. ¿no? Y Es más, ya, solamente te hablo de la tubería de ahí, de agua, traerla hasta Pampa. No cumplía. ¿Y qué hacemos? Le pasamos una carta notarial al gordito. Porque la gente de acá protestaba y decía, nosotros queremos el agua y el desagüe. ujú. Y ya pues, ni modo, tuvo que... ¿Y quiénes luego colaboraban con dar las cuotas? Gente adinerada de Guaranguillo. ¿Ya? Colaboraban. No, Ah, no no colaboraban. han colaborado. Bueno, Increíble. Hemos sí. conocido muchas realidades. Y de acá, muchos que no quisieron porque era un robo el agua y el desagüe. Pero cuando vieron aperturar las zanjas, todos querían todos el agua y el desagüe. Bueno, te voy a contar, ya termino con eso. Pasamos la variante y solita estaba, yo, solita. Ujú. Y era algo emocionante, primero hacer un tramo de la variante para que pasaran los carros, no se podía cortar El tráfico. el tráfico, y después la otra parte. Terminó menos mal que Jesús llegó, Ujú. llegó en ese rato, porque como él trabajaba en transportes, Ujú. salía antes a la hora que se desocupaba en Gloria. Ok. Ya. Llegó, ay, y yo me sentí feliz cuando él llegó. Emocionante fue el pasar a la variante. Terminaron y los mismos ingenieros y el personal que trabajó ahí, porque trabajamos era para, dice, es necesario uh, un, un agasajo, ¿ya? Ok. Y
Entonces Jesús me dice, ¿y dónde los llevamos? Estábamos más cerca al Gato Vitoreño. Ujú. Y vamos al Gato Vitoreño, como estaba la movilidad de Sedapal, fuimos ahí pues todos los ingenieros, el personal técnico y el personal obrero. Cada uno se pidió Ujú. ah, Bueno, de acuerdo a sus gustos, ¿ya? Pero no exagerado ujú. tampoco. Pero ¿quién pagó la cuenta? Mi esposo. Él pagó la cuenta, Eso habla porque muy estaba bien de su solo, esposo porque ¿ya? la apoya en que usted dé Sí, sí. su tiempo para trabajar por la comunidad y no solo. Y apóyame, ¿no? Algún gasto como este, él lo Y paga. muchos gastos hoy. Y el apoyo moral, darme Sí, sí. toda pero alguna vez conversamos sobre esto. A mí me gusta trabajar por la comunidad y tienes que dejar que Ujú, me cristalice como por interesarme de los problemas de la comunidad. Y tienes que aprender a tener confianza. Yo nunca he sido celosa. ujú, Yo nunca, cuando tú sales a trabajar y llegas tarde, yo no piso, está con alguien. Yo siempre pienso, como trabajen en transportes y va a diferentes pueblos, cada cierto tiempo los cambian ujú. y pueden ir a Zamácola, pueden ir a Quequeña, pueden ir a Poxi, en fin, a Teabaya. Y yo digo, y de repente se les ha malogrado el carro, que haya pasado, preocupada por eso, pero jamás pienso ni pensé que iba a estar Otra persona. no, nunca, nunca. Entonces, tienes que, así como yo tengo confianza en ti, tú tienes que aprender a tener confianza en mí. Ujú. Y además me conoces como soy, ya. Sí. Entonces, ya Yo vi en ya ustedes una pareja sí, unida porque me acuerdo oh, incluso en el sí. colegio Él iba venía. a Reinados y me apoyaba, Sí, 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 me acuerdo me acuerdo sí, verla bailar un baile juntos, tal vez ya era cuando se estaba despidiendo, terminando su etapa de docente. Ver una pareja que se respeta, que se ama y con sí, tantos años encima es un ejemplo que todos debemos seguir. Y como dice, las palabras nos pueden motivar, sí. pero El ejemplo no, el el ejemplo ejemplo arrastra, perdura, el ejemplo perdura y creo perdura. que muchos tenemos una familia feliz, creo que muchos lo tenemos. Y ya. Pasamos eso, Ujú, ya vinieron a trabajar en la apertura de zanjas, ujú, en la apertura de zanjas. La apertura de zanjas hemos hecho en el año 79. ¿Sabes por qué me acuerdo? Porque eh, hubo huelga en el año 79. El año 79, en plena apertura de zanjas, se hizo la huelga del magisterio. Y yo no asistía a las marchas que hacía el SUTEP, ujú. que me hubiera gustado participar porque yo toda una vida me he sentido mal pagada porque trabajaba a conciencia, Y sí, lo sé ya, como he aprendido y, tanto de usted. y, este, Ujú. y me va informando mal. Me cesaron, pues, al ahí me llamé ¿Así? en el año 79. Y ¿Cómo eh, la cesaron? ¿Por qué la cesaron? porque, ¿Cuál era el porque cargo? ya había informado el director que yo me oponía que los alumnos vayan al colegio, que era delegada del SUTE base de acá, Ujú, y era delegada, pero era rotativo, a mí ujú, me tocó ese año. Bueno, ya, y yo no iba, justo estaban abriendo Madre de Dios, la avenida Madre de Dios, Ah, ok. que es la continuación de este pasaje, los Ah, ok. lirios hacia Ok. Patria. Y era pues terreno húmedo y Ujú. se cerró la zanja. Pero como era zona peligrosa, había la camioneta de Sedapar para, en caso de Emergencia. cualquier accidente, inmediatamente, de repente, hoy se cierra la zanja. Menos felizmente había cantidad de observadores y rápido lo sacaron al chico.
pero tuvieron que llevarlo, pues le rompió las costillas, Ay, después el- bien flaquito, necesitaban sangre, menos mal que conseguimos sangre de acá. Algunos dos donantes dieron sangre y el seguro les pagaba poco, no les pagaba su sueldo que ganaban, hacerle ¿colecta? una colecta, Ujú. así pedirle víveres lo que daban y entregárselo Familia. a su, a su esposa, Ujú. porque bueno, ya. Y el director no, me informó así, Mm. y cuando llegó el CC, eh, mira, yo un día estaba leyendo el periódico y mire que todos los colegas estaban firmando del Colegio Horacio Morales. Ujú. Ya no era 1003 ni 1007. Y digo, ah, caramba, todos están firmando, pero ellos están acatando el paro. Inclusive una de las colegas me dijo, ¿sabes, Yolanda? De que tú eres dirigente eres el representante del SUTE base de acá del Horacio Morales y tú no vas a las reuniones. Y le digo, mira, yo no voy no porque no quiero. Toda la mañana estoy viendo las aperturas de zanjas y esto nos ha ocurrido. Y si como dirigente estoy ausente, los de SEDAPAR, ¿en qué concepto van a tomar a los dirigentes? Más bien, Dios ha sido misericordioso que haya la huelga para no concurrir a clases. ¿Ya? Ujú. Así. El día lunes, cuando yo leo el periódico, voy temprano al colegio y para hablar también con pero antes ya me dijo el don Willy Cornejo, el alcalde de Sachacá, tenía amistad con el director de la región Ujú. de educación y le dice, dígale a la señora Yolanda que se reincorpore a trabajar porque está en la lista de cesantes. Y le digo, yo no soy política, puedo simpatizar por algún partido, pero yo no soy política que haya firmado el padrón, yo no soy, puedo simpatizar. Y le digo, mire usted, señor Willy, yo no acato el paro ahora por soles más, soles menos. Yo acato el paro por solidaridad, porque hay muchos colegas cesados. Hoy, el día lunes vamos y le digo, señor Relame, estamos corriendo riesgo. Toditos los profesores están firmando, no acá, se están yendo a la supervisión a firmar. Ujú. Y a Ruth estábamos cesados. Ujú. Viene Pacheco, que era el presidente de la asociación en ese tiempo, y no tenía la valentía de decirnos que estábamos cesados Laime y yo. Y después llegó un momento en que el director ya no me dejaba entrar al colegio, ni a Laime ni a mí. Ya. Y el, ya pasado, nos han cesado. ¿Cuánto Yo tiempo? dolida con mis colegas les dije, ustedes nos han traicionado, ustedes se han ido a firmar a la supervisión y no nos han avisado. Y nosotros como leales y solidarios con los docentes que están cesados, hemos seguido en huelga. ¿Ya? Chávez feliz que estemos cesados. ¿Ya? Ya nos cesaron, pues, pero menos mal que los padres de familia, ¿sabes de qué promoción fueron? Ujú. De la promoción de Sandro Serpa, Lula Tejada, Ujú. toditos los padres se constituyeron, Laime ha sido Sí. buen profesor, Y se buen director constituyeron, también. sí, y llegó a ser director, Sí. se constituyeron a la región a reclamar, pues, por qué nos habían cesado. Ujú. Y los acompañó don Willy Cornejo, el alcalde, el padre José Luis, nos fueron a reclamar y han perdurado hasta, bueno, eso es ya una parte, pero me cesaron. Ujú. Sigamos en lo de la ejecución de las obras. Se ejecutaron todas las obras del 79
al 84, mira, han pasado 5 años, se ha demorado bastante, porque tuvimos que después, como ya se incluyó Guaranguillo, Guaranguillo, se incluyó, Alto ah, Llamados. no, Guaranguillo, y teníamos que cruzar, como no aceptó Alto Llamados ni Tío Chico ni Tío Ujú, Grande, tuvimos que cruzar de la parte final de Guaranguillo ujú. por todos esos terrenos hasta llegar al palacio. Wow. Terreno, Que hubiese sido, es, me parece más fácil que hubiese seguido la trayectoria de Tío y todas esas sí, zonas. pero no quisieron. Y la Mm, tubería, entonces el estudio de agua y desagüe de Sedapar era que cruzaran por ahí. mm, Tuvimos problemas. Una señora que era químico farmacéutica no dejaba pasar por su chacra porque iban a haber buzones ujú, y era el desagüe. ujú, sí. No iban a haber buzones y le iba a malograr pues su terreno de cultivo. Entonces han venido los técnicos de Sedapar y hemos hecho una visita con ellos. Ujú, Desde ahí, a pie, hasta el palacio, con los técnicos y, y el ingeniero Campos, una bellísima persona. ujú, Terminamos y el ingeniero Campos le dijo, mire señor, usted no sabe el valor que va a tomar su terreno con el agua, con el desagüe, porque ya tiene usted un servicio, el desagüe, su terreno se va a valorizar. Es más, nosotros no le vamos a malograr nada de su área cultivable. Los buzones van a ir en los bordos, le indicó. El ujú. buzón va a ir acá, el buzón va a ir acá, no le va a malograr nada y su terreno va a tomar valor. Soledad se llamaba la señora, señorita porque era soltera, y aceptó. Han firmado el acta Desde con el ingeniero de Zapara y los técnicos, ya aceptaron. Esa apertura de esa zanja tampoco iban a hacer los vecinos, porque les tocaba hacer los vecinos. Valdés la volvió a tomar, terminó con el agua, ya el agua lo teníamos y hizo esa apertura de zanja. Visitamos esa visita, estábamos, el gordito Núñez desaparecía en esas visitas, no existía. Ok. Ya, Isaías y yo, Ujú, y llegamos ya a la parte final y el ingeniero pues tenía sed y ujú, los técnicos también. Entonces dicen, acá hace falta una chichita. ujú, Ya, entonces los llevamos donde la Lucila y le digo a la Isaías, Isaías, yo no he traído plata como para sufragar esto, no te preocupes, yo tengo. ujú, Así éramos los, no te preocupes, yo tengo ya. Menos mal que ellos, muy comprensivos, se pidieron su pescado, ujú. una jarrita de chicha y una cerveza negra, Para, ya, comieron su pescado que les gustó mucho, ujú. unas torrejitas que invitó la señora, la tía Lucila, Sí, la porque tía es Lucy. nuestra pariente, Sí. la tía Lucila, y nos salimos. Ya pagó la cuenta Isaías. Qué bonita Así es. historia. Ujú, Nadie nos daba un centavo, que se daban el lujo de decir que éramos ladrones, sí, pero teníamos la autoridad moral de decirles, cuando diste una cuota social, más bien páguenos todo lo que hemos gastado nosotros, de nuestro bolsillo. ¿Cuánto hemos gastado en pasajes? ujú, Cuando venían los ingenieros a ver estos problemas, mi pasaje se quedaba sin agua y sin desagüe, porque no salía el desagüe por la topografía del terreno, no salía la 28 de julio. Tenía que aperturarse un pasaje de acá ujú. que fue cerrado arbitrariamente, por quienes llegaron al consejo y se repartieron el pasaje, varias calles, y, y estaba libre una partecita, libre. Es la parte angosta que sale a la. Le dijimos a la alcaldesa Chaca nada, no le interesaba.
Entonces le dijimos, si usted no lo puede resolver el problema, derívelo al Consejo Provincial. Y del Consejo Provincial tampoco vinimos. Eso es fácil, me dijo. Eso lo, existe el pasaje. Por este pasaje sale el agua y el desagüe. Entonces, porque yo le dije, yo no tengo problema porque lo saco por donde mi hermano Beto. Y me dijo, el SEDAPAR no deja que el agua y el desagüe pase por propiedad privada. Ok. Ya, no deja, no es Ujú, permitido, su ujú, reglamento es así. Bueno, ya, se lo derivaron al Consejo Provincial, vino el abogado, el ujú. asesor del Consejo Provincial, Paredes Corro, un buen abogado, me dijo, esto es fácil, esto se apertura por necesidad pública. Lo aperturó, Ujú. no querían ceder. Y cuando mira todo lo que hemos pasado, Sí, Ruta, tanta historia. cuando fuimos al nuevamente para ver cómo solucionamos el problema, hablar con el abogado Paredes Corro, me dijo, hable usted con Vladimiro Vegaso, que era mi colega, Ok. ¿ya? Yo lo conocía, pero era de izquierda. Ujú. Y los de izquierda no son nada serios. Yo me Que decepcioné. nada Ya, serio, de izquierda, que entonces, deberían trabajar por la comunidad, por el bien pues común. mentira. En la práctica son cualquier cosa. Cuando me acerco a él y le digo, Vladimiro, ¿sabes qué? Hay este problema. Le expliqué todo, le expliqué. Ujú. Y me dijo, pero mira, yo soy amiga, ya había ido a Andía, donde él. Y me dijo, yo soy amigo de Andía, parece que son los dos de Majes. Y me dice, ¿cómo voy a quedar? Mira, le dije, Vladimir, yo no te he venido a pedir un favor, yo soy tu colega, pero a ti no te he venido a pedir un favor. Estoy pidiendo favor al cargo que tú representas, solucionar los problemas comunales. Y si tú no lo solucionas, habrá otras instancias que lo van a solucionar, ¿ya? Entonces regresé donde Ujú. el asesor, donde el abogado Paredes Corro, y me dijo, señora, con esa respuesta lo derivamos al Ministerio Público. Lo derivaron al Ministerio Público. Cuando parece que los notificaron a Rufino Andía por ser el albacea, Ujú. y le dijeron ahí las cosas de no solucionarse el problema, tenía pena de cárcel por No. apropiación ilícita. Sí, entonces ha venido Isaías acá, Isaías Villanueva. Ujú. Ha venido y me dijo, mira Yolanda, queremos solucionar el problema amistosamente. Le digo, siempre hemos querido nosotros solucionarlo amistosamente, pero ustedes siempre se han negado. No es culpa de nosotros. No, mañana mismo vamos al Ministerio Público para solucionar este problema. De acuerdo, le digo, mejor, Ujú. mejor, porque entre vecinos tenemos que solucionar el problema. Es más, ustedes se han apropiado pues de esta calle al lado del Beto. Había Ujú. una calle que se iba hasta donde vive Wilfredo Talavera, tú no conoces, No, pero que bueno. era ancha. Solucionaron. Ujú. Se Se la adueñaron, apropiaron de esa calle. se adueñaron de esa calle. ¿Y por qué no reconocen los errores que cometen? Hay que reconocer y no dar tanto problema. Ujú. El agua y el desagüe no solamente es para Jesús Domo, el agua y el desagüe es para el señor Fermín Amado, para Alfredo, para este lote que está acá, para el lote que está allá, Ujú. y mira ahora cuántas viviendas hay ahí. Ya, Sí. se, sol- se solucionó. Fuimos y el fiscal de la Nación los felicitó a ellos y a nosotros también porque nos dijo, menos mal que han entendido. No, nosotros hace rato que hemos querido solucionarlo amistosamente, pero no entendieron. Pues se Ok. solucionó. Ya. Bueno, ahora yo le quiero, para terminar, que nos comparta, qué nos diría a la comunidad. Mira, antes de terminar esto, te quiero decir que no solamente nos abocamos al, al agua y el desagüe. Podríamos decir que es la edad del Ujú. despegue al desarrollo de Pampa de Camarones. Creamos en salud la posta médica.
Un servicio muy importante para la muy comunidad. importante. Existía un puesto de salud, Ujú, pero no había médico. Entonces, creamos la posta médica, ya con servicio de un médico, ujú. Actualmente ¿ya? cuenta con Y médico, para eso enfermera se y hizo el todo. estudio. Ujú, Pampa de Camarones era el lugar estratégico. El primer eh, aspecto positivo que teníamos era, el primer requisito, diríamos, el primer requisito era que teníamos infraestructura que el Consejo la daba, donde funciona actualmente la posta médica, ujú. ¿ya? Que era también el Y, mercado en su momento. pero el médico encargado de toda esa, de ese programa comunitario en salud, Ujú, nos pidió como requisito fundamental una camilla, una vitrina ujú, y por lo menos 6 banquitos, ujú. ¿ya? Y ahora, pues, ¿cómo los conseguimos? Mi esposo, y tan buena gente, los hizo construir con un chico de acá, eh, Pedro Villanueva, que hace poco ha fallecido, hace poco, profesor y técnico en eso de carpintería. Hizo la camilla, la vitrina, y ya, acá está la vitrina. Eh, Cuando me arreglaron mi reposición ya Ujú. del cese que me dieron, le dije al director de la región, me dijo, con usted se ha cometido una injusticia. Nos han tratado como delincuentes, nos han hecho una investigación, primero a la IME, después a mí, y me decía, pero usted es dirigente del Ya. sur de base de su centro educativo. Y le dije, es rotativo, señora Asa, se apellidaba Ujú, la, la directora encargada de estos asuntos. Y es rotativo. El año pasado ha sido una colega y ahora me tocó a mí. Es más, le he traído el acta. En el acta ujú. consta de que todo, acá la tiene, consta que todos los profesores, inclusive el director, acataba el paro. Y quien despide a los alumnos para que no vinieran al colegio es el director. Acá están sus palabras. Ujú, Yo estoy cumpliendo con la organización que tiene el colegio de que esos cargos sean rotativos. Cada año, ujú. a mí me ha tocado este año. Además le dije, ¿sabe qué? Yo acato el paro porque me siento mal pagada, porque yo no soy profesora de las 4 paredes de mi aula. Ujú. Me he volcado a la comunidad, ¿no? Así es de que yo me siento mal pagada y no descuido a mis alumnos, no los descuido. Bueno, ya pues me repusieron y ahí el director me dijo, se ha cometido con usted una injusticia. Acá vinieron a la casa Ujú. el director con don Willy Cornejo, el alcalde de Sachaca, que era amigo de él. La vamos a reponer porque nos repusieron solamente de noviembre a diciembre. En diciembre otra vez quedamos suspendidos. Qué Oh, y mira, injusticia. mira cómo el trato que nos dieron, ¿no? Y eh, su resolución va a ser definitivamente reponerla en su puesto que usted tenía. Y ya pues le agradecí y le dije, yo tenía fe en que la justicia divina llega, llega, llega. Me Y gusta que eso no de la íbamos a justicia quedar. divina, Sí, porque a veces la sí, justicia de los hombres, es, pues no es como lo esperamos, pero hay una justicia es muy divina. subjetiva, Sí, ya. sí. Entonces, pero yo le quiero pedir ahora algo para mi barrio, la creación de un centro de educación inicial. Mm, De acuerdo, presénteme una nómina de alumnos que requieren este servicio. Uy, bien fácil conseguirlo. claro, era una población que tenía tantos Ya. niños Entonces, como hoy lo día. conseguimos,
Lo presentamos y se creó el Centro de Educación Inicial. Que funcionaba ¿Ya? también en esa zona en esa De, zona de Camarones al ingreso, me sí, acuerdo. sí, se creó el Centro de Educación Inicial. Ujú. Es más, se forma el comité de damas. Mira, para que sepa todo lo que se ha hecho. Se forma el comité de damas Ujú, y era la presidenta Rosa Polanco de Valdivia, la esposa de Beto. ujú, Y ah, se iban al mercado a tomar los buses de Pachacute en la variante ujú, y se encuentra con el señor Godofredo Díaz ujú. Manrique y le habla pues del Centro de Educación Inicial y le dijo, ¿y usted por qué no cede un terreno para...? Y el caballero se animó y el Centro de Educación Inicial llevaría su nombre. Feliz el caballero. El caballero tenía una Ahí es mentalidad cuando nace de acá arriba, de al acá arriba. ingreso de Oye, Camarones. y se consiguió. Cuando Mm, hemos ido el comité de damas acompañando a la Rosa, la esposa y los hijos, el mismo Emilio Díaz, que ha sido alcalde de ujú. Sachaca, más o menos no querían que sus hijos. Y yo le digo, señor Godofredo, usted siempre se ha caracterizado por su desprendimiento a las cosas materiales. ¿Y qué mejor forma de no morir que el colegio de educación inicial lleve su nombre? ¿Ya? Se consiguió el terreno, Ujú. se consiguió el terreno, pero eso lo hizo el comité de damas, no el Ya COMS. no, ya no, No, ya no. la creación del centro de educación sí la hizo el COMS. Luego viene la comisaría, Sí. que aprovechamos nosotros, ¿no? Ujú. Era necesario para un resguardo De la de ciudadanía, la de la ciudadanía, seguridad. sí, y que era necesario. Y como estaba el señor Willy Coronel, puede funcionar aquí en este local, la comisaría. El alcalde de Sachaca, muy desprendido, era periodista y se le abrían ahí las puertas en cualquier institución, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Eh, este, hablar con Juan Francisco Valdivia Fuentes, que llegó a ser director general de la policía, Ujú. y dijo, ya, de acuerdo, así, por teléfono nomás. ¿Y quién se comunicaba? Alfredo, porque eran bien amigos, ¿ya? Ujú. Entonces habló con el general Rojas y se creó el puesto de la Guardia Civil. Pero para eso había local, pero había que implementarlo Ujú. con mobiliario, Bueno, con todo lo que todo, sirve. todo lo que ellos exigen para que funcione, pintarlo, todo. Sí. Y hicimos un petitorio a todo el pueblo, se invirtió y se instaló el puesto de la Guardia Civil. Entre otras cosas que se ha hecho, por ejemplo, por amistad que yo tenía con las madres del Colegio del Rosario, conseguía mobiliario para el centro de Horacio Morales de Sí, Vergara. porque, bueno, los recursos para un Sí, colegio público, tanto ayer, no sé si también hoy pienso que sí, pues no es que nos da mucho el gobierno, ¿no? ya. Y es bueno, y sí me acuerdo que de vez en cuando pues llegaban estos nuevas carpetas. Y para crear el puesto de la Guardia Civil tampoco es fácil, porque el general Rojas ha tenido que venir a verificar a quiénes iba a servir y cuál era, iba a ser su jurisdicción del Ujú, puesto de la Guardia Civil. Entonces ha visto pues que estaba ubicado, había infraestructura, ujú. tenía los servicios fundamentales que De luz, ya agua, agua y desagüe. desagüe, ya tenía, ya. Entonces se creó el puesto de la Guardia Civil. O Ujú. sea que hemos hecho todas esas cosas. Y, Básicas para y una sí, comunidad. y mira, otra cosa que se hizo siendo presidente del comité único vecinal de Sachaca, porque antes de Pampa de Camarones no decíamos Yanaguara y Sachaca, no, 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 Pampa de Camarones. Y Alfredo fue presidente del comité único vecinal y habló con el señor Godofredo Díaz para hacer un ensanche de la entrada de Pampa Ujú. hasta toda, tú sabes cómo era antes la entrada, era angosta, honda, y
Entonces, se hizo en faenas dominicales. Ujú. Hemos hecho las canchitas múltiples del campo deportivo, trabajando en faenas dominicales. Eso el COMSAS, ¿ya? Pero después el comité de damas, mira, para que, sí, el comité de damas se formó justo para apoyarme en la, porque el trabajo era fuerte del agua y el desagüe. Ujú. Y para apoyarme se formó el comité y efectivamente, pero el comité de damas, yo fui integrante del comité. No es necesario tener cargo para trabajar, es necesario tener vocación de servicio y querer al pueblo. Yo quiero mi pueblo, lo Me quiero, gustó eso que usted ha lo dicho. quiero. No necesitamos tener un cargo para trabajar, No, no, basta tener las ganas de no, hacerlo. no es necesario. Trabajando así, con voluntad, con amor, con fe, lo logras todo. Ujú. Pero si pones de por medio tus intereses personales, ya es otra cosa, ya es otra cosa. Según yo creo In- ya se pierde mucho. inclusive, cuando estuvo don Willy Cornejo, eh, como los alcaldes eran nombrados así de facto, porque Ujú. era la junta militar, no había elecciones, nada, Ujú. me dijo, ¿nos puede usted apoyar en, un cargo de servicios comunales? Usted ya tiene experiencia. Y yo acepté, pero vi que el tiempo no me alcanzaba ya, ya Ujú. no, ya no. Y le digo, mire usted, eh, por más, eh, por más cariño, por más entusiasmo que tenga, ya mi tiempo no da. Tengo que trabajar en El el colegio. colegio y es de responsabilidad. Este, eh, eh, Todavía faltaba inaugurarlo al agua y el desagüe. El agua y el desagüe. Ujú. No Que era la podemos obra, una descuidar. obra Sí, grande y era obra grande y con mucho, mucha con responsabilidad, mucho trabajo. mucho trabajo. Había problemas, no solamente este problema del mío, había Fermín Figueroa, no podía salir su desagüe, ver cómo se... Pero gracias a Dios, pasaje Lima, en el pasaje Colombia se quedaba todo un sector sin agua y desagüe, justamente porque no salía el agua y no no podían tener el servicio de desagüe, ¿ya? Ujú. Todos esos problemas te llevan tiempo, pero más bien ahí sí, el presidente el alcalde de Yanaguara para solucionar los problemas de Yanaguara Ujú. era, bueno, me acuerdo del ladrón de Guevara. Dijo, Ujú. esto es por necesidad pública y se hace. Y se hizo. ¿Ya? En cambio el de Sachaca no, No. no. Ya dejó de ser alcalde don Willy Cornejo y pasó a otro señor. Ujú. Entonces, ¿qué diferencias ves entre las Sí, aguas? definitivamente, Ya. como en todo en la vida. Ahora, mira, mira, cuando ya se estaba concluyendo, vienen las instalaciones domiciliarias. ¿Cuántas instalaciones domiciliarias se va a prorratear entre todos los vecinos? Todos, incluyendo Guaranguillo, porque ya no éramos 300 y tantas, que yo lo guardo todavía el padrón de agua y desagüe de Pampa de Camarones, sumando todos. Guaranguillo solicitó para el colegio y para la iglesia, Ujú. nada más. En cambio, Pampa de Camarones solicitó para la iglesia, uno, para los dos colegios, cada uno su conexión domiciliaria. Ujú. Eran tres, ¿no es cierto? Sí. Y para el complejo deportivo, Ujú. que era de propiedad de León del Sur, Ujú. dos conexiones, una por la avenida Brasil y la otra por la avenida por Progreso Puerto a Maldonado, corto más o Puerto Maldonado, menos. ¿no? Dos conexiones domiciliarias. Las prorrateamos entre todos los usuarios. Las conexiones es para las instituciones, la iglesia quien paga, los feligreses, Ujú. los colegios, ¿quién los va a pagar? La Asociación de Padres de Familia.
y que se prorratee entre todos los usuarios de los niños, entre Ujú. todos los usuarios de Pampa, porque es un servicio. Y el deporte, el campo deportivo, también los prorrateamos entre todos porque todos van a practicar deporte ahí. Es abierto a Y todos. ya, Ujú. uno tiene que pararse fuerte porque si no, todo el mundo. Y así se inauguró el agua y desagüe el 3 de marzo del año 1984. Antes nomás que me retirara del magisterio, porque yo me he retirado en el año 84, en el mes de septiembre, Ujú. ¿ya? Y se fijó como aniversario de Pampa de Camarones todos los 3 de marzo de cada año. Ujú. Y uno tiene como dirigente, tiene que hacerse respetar, respetarse y Y hacerse hacerse respetar. respetar. ¿Ya? Y acá yo te quiero esta es una tarjetita Ujú. que hicimos para esta tarjeta, acá está, mira. Dale, Es Willy. profesora Yolanda Valdivia Salacedón. He puesto el apellido de mi madre Ujú. porque eh, a los dos, a mi padre y a mi madre, les debo la formación que tengo. A mis maestros Ujú. y y, y al entorno por lo que me he juntado. Y como tú dices, uno debe asistir a reuniones. Yo he ido a muchas reuniones que daban los psicólogos Ujú. porque son importantes, y a muchas reuniones del consorcio de educadores donde iba un padre de jesuita a dar unas charlas muy importantes, ¿ya? Y eso reforzaba mi parte espiritual y mi vocación de servir, nunca ser indiferente a los problemas de nuestra comunidad. Inclusive es más, hemos apoyado, hemos hecho colectas de solidaridad para muchas personas que lo necesitaban por salud.